Hola, este es el teórico 9 de Didáctica de las Ciencias Sociales para la Universidad Nacional de La Plata. Estamos trabajando en la unidad 4, de la cual ya hicimos tres teóricos. En el primero trabajamos sobre la formulación de propuestas de enseñanza y planteamos ahí el concepto de recorte como una de las herramientas didácticas que nos permite establecer un conjunto de contenidos con los que vamos a trabajar durante cierto tiempo. En el teórico 8 avanzamos con el zoom, acercamos la lupa y nos metimos en la formulación de una actividad, tratando de pensar el tipo de consignas más adecuados para trabajar con el recurso más frecuente en la enseñanza de las ciencias sociales, que son los textos. Y entonces nos metimos en la cuestión de la lectura, pero también nos metimos en qué significa hacer una actividad de lectura en el aula. Ahora nuevamente llevamos el zoom hacia atrás, volvemos a ampliar un poco la escala y a dialogar con aquel teórico sobre recorte, pensando cómo se plasma ese recorte en un recorrido de enseñanza, es decir, en un conjunto de actividades que da cuenta de ese recorte de contenidos que establecimos al inicio. Y también queremos trabajar en este teórico algunas pautas de evaluación y algunas reflexiones particulares sobre qué significa evaluar en ciencias sociales. Entonces vamos a empezar trabajando en el primer tramo sobre algunos ejemplos de recorridos de enseñanza que tienen en la bibliografía obligatoria de la materia. En este práctico hubo bastantes menos intervenciones que en otros. Yo supongo que eso tiene que ver con dos cosas. Por un lado, porque estamos en un momento del cuatrimestre en el que hay muchos trabajos prácticos, muchos parciales, y también donde uno además empieza a sentir el cansancio de la acumulación de tareas. Pero también creo que hay algo de nuestra propia consigna que fue problemático en este caso. En general, es una consigna que trabajamos en los prácticos presenciales y con el diseño curricular de sociología y de nivel primario, les pedimos que hagan un croquis, una idea de cómo podría ser un recorrido de actividades a partir de un recorte. Claro, esa misma consigna puesta en el espacio virtual genera muchas más exigencias, autoexigencias de las que operan en el práctico presencial, porque en el práctico presencial queda claro que lo vamos a resolver en 2 horas y con lo que tenemos, es simplemente formular algunas ideas oralmente. Acá, como había que hacerlo por escrito y en muchos casos buscaron materiales, claro, fue un trabajo más denso y más exigente. Los poquitos que se metieron a hacerlo hicieron cosas muy interesantes y yo creo que es un ejercicio muy útil porque en realidad es lo que van a hacer durante toda su trayectoria como docentes. Entonces, empezar a hacerlo es una manera de practicar. Uno aprende a cocinar cocinando y envenenando a algunos amigos hasta que las cosas empiezan a salir más o menos bien. Yo vi que hay buen material, que hay buena mano para pensar en los recortes. Lucas trabajó sobre desigualdad, Pamela sobre instituciones de salud y educación en primer ciclo, Lautaro sobre clase social y estratificación, Constanza y Julia sobre hábitus y distinción cultural, una foto bellísima, Melina, estratificación social, Amparo sobre migraciones en tercer grado, Jomalí y Milka sobre familias, Florencia y Tomás sobre sentido común y prejuicios, es decir, tomaron contenidos o de primaria o de sociología y formularon algunas propuestas de enseñanza y algunos recorridos posibles. En algunos casos plantearon preguntas problematizadoras. Que Amparo tomó, por ejemplo, una pregunta de las que yo había planteado en el teórico y me pareció muy bien. En algunos casos las preguntas eran un poco complejas, eh, creo que era en el caso de Lautaro sobre estratificación, una pregunta que tiene una enorme densidad y que tiene un sentido para quien la formula, pero acá la pregunta es qué sentido tiene para quien la escucha y sobre todo para quien la escucha por primera vez, pensando en un adolescente, ¿no? Un adolescente. Eh, Jomalí y Milka trabajando sobre familias, hicieron la pregunta que es más frecuente, que es ¿qué es una familia? Como muy centradas en la definición. Yo en general sugiero algo un poco más liviano, como qué hace falta para que haya una familia, que apunta en la misma dirección, pero no tiene un carácter tan taxativo, ¿no? Del que es.
Pamela toma instituciones, ahí no hubo una pregunta problematizadora, pero la pregunta que trabajamos, ¿para qué sirve la escuela?, va en esta dirección. Y también uno podría preguntar, ¿para qué sirve un hospital? Y creo que va en ese recorrido. No me meto mucho con los temas de estratificación social, desigualdad y distinción cultural, porque vamos a ver algunos recorridos que tienen que ver con eso y ahí los retomo. Pero bueno, buenísimo que algunos se animaron a hacer el ejercicio, los que no se animaron, les sugiero que lo hagan cuando puedan. Entiendo que cada uno está muy tironeado por diferentes compromisos, entonces no hace falta que lo hagan ya. Pero van a ver también que en el parcial parte de lo que les pedimos es que lean propuestas de enseñanza y uno aprende haciendo y también leyendo. Como aprendemos leyendo recetas de cocina, aunque después no hagamos exactamente lo que dice la receta, sino lo que nos inspira a partir de lo que dice la receta. Y parte de eso es el trabajo con los recorridos, que es, vamos a ver lo que otros han hecho para ver qué haría yo a partir de esa información. Hoy existen en Internet muchas publicaciones que dan cuenta de recorridos o de propuestas de enseñanza. Algunas que han sido probadas en el aula y otras que son propuestas de escritorio, que pueden ser también muy valiosas, pero que todavía no fueron llevadas al aula. Entonces vamos a trabajar con algunos ejemplos. Arranco con un texto que escribimos con Adriana Cerulnikov hace ya 10 años, trabajando sobre la enseñanza acerca de una migración reciente a la ciudad de Buenos Aires, que es la inmigración coreana. Una inmigración también exótica, dudamos mucho, teníamos que armar una propuesta de enseñanza para poner en el libro sobre enseñanza de las ciencias sociales, y dudamos porque podríamos tomar inmigración boliviana, peruana, paraguaya, inmigración china, inmigración coreana. Optamos por la inmigración coreana básicamente porque teníamos material de estudio. En ese momento no había mucho trabajo sobre la inmigración china en Argentina, pero sí estaba todo el trabajo de Carolina Mera sobre la inmigración coreana. Y además Adriana había sido compañera de la facultad de Carolina Mera, así que nos contactamos con ella y pudimos tener ese marco conceptual inicial para poder abordar el tema. Y por otro lado, a través de un amigo mío tenía contacto con un inmigrante coreano, un contacto más o menos cercano, a quien podíamos entrevistar. Entonces, con esos dos elementos elegimos que el recorte fuera inmigración coreana. Me detengo en esto porque también es bueno pensar que lo que planteaba en otro teórico, que a veces uno elige el recorte por los materiales que tiene, por las posibilidades de las cuales dispone, y también porque es tan potente este sobre coreanos como podría haber sido otro. Si hoy lo hiciera, me detendría más en la inmigración china, porque tiene más significatividad de una extensión bastante fuerte en todo el país, porque suele haber muchos inmigrantes chinos en distintos lugares. En cambio, la inmigración coreana es prácticamente en Buenos Aires y algunos lugares de Gran Buenos Aires, sobre todo en la zona de Ezeiza, Carlos de Pegasini, ahí hay inmigración coreana. Eh, Bien, ¿cómo trabajamos en ese recorrido? Primera actividad, fotos de la ciudad de Buenos Aires, el mapa e imágenes de Corea. Van a ver que en esa propuesta no hay una pregunta problematizadora. En principio eso tiene que ver con que Adriana y yo no trabajamos de la misma manera y Adriana estaba muy preocupada por el mapa, por el globo terráqueo, y yo hubiera pensado preguntando más bien por qué la gente migra, pero a ella le parecía que era demasiado para chicos de tercer grado y cuando uno escribe con otros negocia que se puede y que no. Y además yo me sumé a la actividad ya cuando estaba iniciada, ya no estuve en la primera, sino que me sumé después. Pero empezamos con esto, con fotos de la ciudad de Buenos Aires y quizás los que no han venido a Buenos Aires, a la capital, no ubican, pero hay en la zona sur del barrio Flores lo que se llama el barrio coreano. La avenida Cobo se transforma en avenida Corea y después se hace avenida Carabobo. Y en esa avenida hay una gran cantidad de carteles escritos en coreano. Y uno puede recorrer 3 o 4 cuadras que están repletas de negocios coreanos, supermercados, panaderías, inmobiliarias y también muchas instituciones religiosas. Hay una fuerte presencia de instituciones de distintas vertientes protestantes del cristianismo y sobre todo es un barrio que se llena los fines de semana, porque muchos coreanos que viven en otras localidades se aproximan a las instituciones para el domingo. Entonces, esas fotos de Buenos Aires escritas en otro idioma llamaban la atención de chicos y chicas. Y en el mapa
y sobre todo en el globo terráqueo pudieron ver la distancia que hay de Corea a Buenos Aires. Entonces, ahí hubo una primera preocupación acerca, bueno, ¿por qué gente de tan lejos se vino para acá? La segunda actividad fue el análisis de la entrevista a Park. Park es este amigo de un amigo al cual pudimos entrevistar, pero no pudimos ni grabar la entrevista, ni filmarla, ni llevar a Park a la escuela. Lo óptimo hubiera sido esto último, que era lo que queríamos hacer inicialmente. Él se negó, tampoco aceptó ningún tipo de registro porque temía que ese registro quedara en Internet y por algún motivo que desconocemos no quería que esa información estuviera en Internet porque podía llegar a ser leída, escuchada en Corea. Eh, y esto también es un dato interesante. Claro, cuando uno se mete con la realidad social, encuentra aspectos que también son incomprensibles para uno. Aquí hay un testigo al cual no podíamos eh, llevar a hacer lo que hubiéramos querido. Pero la entrevista a Park, que está reproducida en el capítulo, nos dio algunos elementos. Tuvimos que tomar nota y recordar de lo que nos decía y armar un textito con esa entrevista. También pensemos que muchos inmigrantes chinos manejan bastante bien el castellano porque interactúan con muchos nativos, por ejemplo, los que tienen supermercados chinos. En cambio, los inmigrantes coreanos en muchos casos tienen un manejo bastante débil del idioma porque tienen menos interacción con, con argentinos, por el tipo de inserción laboral que está muy dentro de la comunidad. Por lo menos en ese momento los que conocíamos. Después conocí otras familias coreanas y sobre todo familias que tienen hijos e hijas argentinas y que entonces tienen más interacción con el idioma. Eh, la tercera actividad, este proyecto es un proyecto que está centrado en una salida al barrio coreano. Trabajamos en una escuela privada de clase media de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. El barrio sería Colegiales, creo que es la zona de Colegiales, y no tenían ninguna interacción ni conocía la existencia del barrio coreano. Sí, varios de los chicos y las chicas se ubicaban en el barrio chino, porque el barrio chino está hecho con un carácter más comercial para el público local. En cambio, el barrio coreano está pensado para la comunidad coreana. No interactúa mucho, no, hay poca gente no coreana que va a visitarlo. Y entonces, como en todas propuestas de enseñanza centradas en una salida, en general las actividades se organizan en lo que hacemos antes, lo que hacemos durante y lo que hacemos después. Y entonces, antes de la salida, planteamos a dónde íbamos a ir y qué es lo que podríamos preguntar en función de a dónde íbamos a ir. El grupo de chicos de tercer grado se dividió en tres subgrupos. En uno fue Adriana, en otro fue la maestra, en otro fui yo, no, en otro fue una mamá y en otro fui yo y la maestra se quedaba como pivot entre los tres grupos. Y entonces, cada grupo recibió una consigna cuando fuimos a la salida y, por ejemplo, a mí me tocó ir a visitar una panadería, entrevistar a la gente de la panadería con las dificultades que traía. Después fuimos a tomar algo a un barcito que estaba al lado de la panadería y vimos también el menú que estaba en castellano y en coreano. Y después nos reunimos todos en la escuela argentino-coreana, donde trabajamos con chicos de la misma edad de los que estábamos trabajando, que eran chicos de tercer grado, pero eran chicos que iban al colegio coreano. Los otros grupos, uno fue al supermercado y otro fue a la iglesia coreana. Y después nos reunimos todos en el colegio. Ahí se sentaron en los bancos juntos con los chicos de la escuela argentino-coreana y ahí había chicos, ya no había chicos coreanos, en general eran hijos o nietos de coreanos, entonces eran chicos que hablaban perfectamente el castellano y la mayor parte eran bilingües. Muy poquita gente viene de Corea en los últimos años, entonces sí vimos una profesora que venía por un intercambio académico, pero el resto era toda gente que había venido hace tiempo o que era descendiente de gente que había venido de Corea. Em, compartimos el almuerzo y una actividad de educación física, entonces también vieron el tipo de comida que se conserva de las tradiciones coreanas. Después de la salida hubo un trabajo de puesta en común, porque como cada grupo había hecho una actividad diferente, había mucho para compartir. Y esto acá hay un elemento didáctico interesante. La puesta en común es una estructura muy frecuente en cualquier propuesta de enseñanza de sociales,
pero nos suele pasar que las puestas en común son bastante aburridas. ¿Y por qué son aburridas? Porque yo tengo algo para decir, pero apenas lo digo, ya no tengo más ganas de seguir escuchando lo que dice el resto, sobre todo si todos tenemos la misma consigna. En cambio, cuando cada grupo hace una actividad distinta, por lo menos queda la inquietud de saber, ¿y esta gente a dónde fue y qué vio? ¿Eh? Entonces, en general, lo ideal es poder armar grupos diferentes, con consignas distintas, lo cual enriquece la puesta en común. También la hace más difícil, sobre todo si, por ejemplo, vamos a ver al final, cuando tienen que leer, leen textos distintos, es difícil seguirlos si están leyendo textos diferentes. Pero en este caso fue muy rico porque cada grupo tenía cosas distintas para contarle al resto y además trabajamos con fotografías y con la posibilidad de ponerles epígrafes a las fotografías. La sexta actividad fue la lectura de textos informativos escritos especialmente para esa propuesta de enseñanza. Algo hablamos en el teórico pasado, pero cuando no hay textos adecuados para chicos y chicas en edad escolar, uno puede escribirlos y probarlos. Y lo ideal es, después de hacerlo varias veces con chicos de la misma edad, ir puliendo esos textos. Y es una buena herramienta del trabajo docente. También fíjense que el texto informativo podría haber estado al inicio, pero entendimos que el texto informativo puesto al final eh, era también un punto de llegada, porque después de haber interactuado con diferentes personas en el barrio coreano, de haber hecho un recorrido de discusiones dentro del grupo, llegaban al texto informativo con mucha más información y con posibilidades de incorporar información compleja que no tenían si el texto llegaba en crudo. Yo mencioné también en el teórico anterior que en general, tanto la escuela primaria como secundaria, es preferible que el texto explicativo que sea un punto de llegada y no un punto de partida. Y acá lo podemos ver en este recorrido. Y finalmente, en la última actividad, los chicos evaluaron qué aprendieron, es decir, habían planteado al principio algunas inquietudes acerca de la inmigración coreana y después relataron qué habían aprendido en todo este tiempo. Fíjense que la consigna es muy abierta y sin embargo fue muy útil. Algunos habían aprendido, dijeron, aprendí a no discriminar, aprendí a entender, me gustó cuando comí tal cosa, aprendí una parte de la ciudad que yo no conocía. El tipo de consigna de evaluación es una pregunta muy abierta y permitía que cada uno pusiera todo lo que consideraba que había aprendido. Y es un ejercicio de reflexión metacognitiva, porque no solo es aprendí esto, sino reconozco qué es lo que antes no sabía y ahora aprendí. Cosa que a veces hay ejercicios de evaluación que no lo prevén. Después vamos a detenernos un poco más en eso. Bueno, les sugiero que lean el artículo y esto les sirve como estructura para interpretarlo. Otro material que tenemos es un material que no está aprobado en aula, o por lo menos no dan cuenta de eso. Es un material del texto Género y Derechos, una propuesta transformadora para el aula de ciencias sociales, muy nuevito y que no lo hemos usado antes, pero trabajamos de ahí un capítulo que es el de Derechos Políticos, Contrato Social, Contrato Sexual. Todo el libro tiene propuestas de enseñanza con perspectiva de género, muy interesante. Nos interesó particularmente este capítulo y está dividido primero en una fundamentación conceptual y después en una secuencia didáctica. Fíjense que podemos encontrar acá algo de lo que planteaban Gochman y Segal sobre el recorte. Primero un marco conceptual, desde el cual tomamos puntos de partida, y en ese recorrido histórico está también la elección de tiempos y espacios acotados, porque en ese recorrido histórico toman tres momentos. El sufragismo en la primera mitad del siglo XX y la figura de Julieta Lanteri, la ley de derechos políticos femeninos y la movilización masiva. Ahí aluden a la ley, no se centran tanto en la figura de Eva Perón, pero sí de lo que significó la ley del voto femenino. Y el tercer momento, que es de las dictaduras excluyentes a la paridad de género, del año 55 en adelante. Fíjense que en ese marco teórico ya uno está diciendo, eso que es conceptual, que es el contrato social, el contrato sexual, lo traducimos en una serie de fenómenos de un tiempo y un espacio acotado y decimos, lo vamos a trabajar en esta etapa, en estos tres momentos. Y eso facilita mucho después traducirlo a la propuesta didáctica, lo que ellos llaman la secuencia didáctica, después se expresa en objetivos,
contenidos, y acá uno puede encontrar esos conceptos a enseñar que planteaban Goffman y Segal, que es, bueno, de todo eso que planteé antes, qué es lo que me interesa que aprendan mis estudiantes. Y las actividades en esos tres momentos que están desarrollados antes en el marco conceptual. ¿Qué tipo de actividades? En general plantean algo que es una actividad de apertura, que en algunos casos tiene cierto carácter problematizador, en otros es más un ejercicio de apertura, lo que hablábamos en otro momento de consigna de un disparador y una pregunta problematizadora. En algunos es solo un disparador que después queda de lado. En otros es un ejercicio que problematiza y que se mantiene abierto por más tiempo. Plantean materiales muy ricos, muy útiles. Y después dice preguntas orientadoras. Acá me pareció también valioso porque no dice vean este material y respondan a estas preguntas. Hace un listado de preguntas orientadoras y eso le da posibilidad al docente que va a llevar adelante esta propuesta, que no es el mismo que la escribió, a que decida qué preguntas va a hacer oralmente y cuáles va a hacer por escrito. Cambia mucho en términos de la dinámica de aprendizaje que un docente plantee por escrito una pregunta, que la diga oralmente y la hable. Y entonces está bueno que de ese listado de preguntas bastante largo, un docente diga, yo voy a decir oralmente estas dos o tres y esta de acá la voy a plantear como consigna escrita. Y entonces sobre esa van a tener que escribir. Me parece que va a ser más potente que tratar de hacer todo el cuestionario de corrido. Y después tienen algunos otros tipos de producciones como actividad integradora, una puesta en común de lo que cada uno pensó, una producción individual final. Ahí en algunos casos se transforma más en una dinámica de proyecto. Pero me parece que es un material rico, potente, que después hay que probarlo en el aula, como es de estos materiales hechos fuera del aula, y tienen también la particularidad de que no fue hecho por los docentes que van a dar clases, sino que fue hecho para que otro dé clases, ¿no? Y entonces deja un margen amplio de cuestiones sin resolver, que tiene que completar el docente con un grupo particular eh, por delante. Después tenemos un texto de Eisenberg, Carnovale y Larramendi. También este es un texto de desarrollo curricular, es decir, van a ver que está publicado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a mediados de los años 90 y cuando, no, es a fines de los 90, principios del 2000, cuando se habían establecido los contenidos del diseño curricular de la ciudad y se plantea esto como un ejemplo de cómo desarrollar esos contenidos en el aula. Y entonces, para trabajar las migraciones recientes, se muestra un recorrido posible. A Beatriz Eisenberg ya la conocemos. Vera Carnovale es historiadora argentina contemporánea. Vamos a leer otro texto de Carnovale y Larramendi sobre historia reciente, porque Vera Carnovale es especialista en historia oral, ahora es una de las directoras del CEDINCI, junto con Horacio Tarcus en la Ciudad de Buenos Aires, y hizo su tesis de doctorado sobre el PRT, los sobrevivientes del PRT, entonces trabajó sobre historia oral para la historia reciente. Cuando Beatriz Eisenberg quería llevar una propuesta de enseñanza sobre este tema, buscó una especialista y la llevó a Vera. Y Alina Larramendi es colega también de Ciencias de la Educación, ahora está en el equipo de desarrollo curricular de la provincia de Buenos Aires, si no entiendo mal, con Mirta Castedo, y trabaja en la investigación con Beatriz desde hace muchos años y en la cátedra de la UBA. ¿Qué me interesa de esto? El recorrido lo pueden ver en el material, pero como es una propuesta de desarrollo curricular, no es tanto lo que hacen, sino las reflexiones didácticas a partir de lo que hacen lo que me importa, ¿no? En primer lugar, plantean, bueno, es un material que apunta a la utilización de testimonios orales a través de entrevistas en profundidad. Y entonces apuntan a que chicos y chicas de un sexto grado de una escuela pública de Pompeya puedan ir a producir testimonios. Digamos, la historia oral es una metodología que ha impactado fuertemente en la historia como disciplina porque, digamos, lo usual es que la historia trabaje con documentos y los documentos existen antes de que el historiador vaya a buscarlos y que vaya a trabajar sobre ellos. Entonces, si trabajamos sobre una carta de San Martín a O'Higgins, la carta está ahí y uno lo que hace es un trabajo hermenéutico y heurístico sobre la carta. Pero en la historia oral, el testimonio se produce. Entonces, los historiadores toman
herramientas de la antropología y de la sociología que les permiten producir el testimonio para abordar temas de historia reciente y producir sus fuentes orales. En este caso, iban a trabajar sobre la inmigración del interior a la ciudad de Buenos Aires, y entonces van a ver en el documento una serie de entrevistas realizadas por chicos y chicas, algunas que están en crudo, está la pregunta y la respuesta, y otras que son el relato a posteriori rehecho a partir de la entrevista. Eh, Antes de meterse en las propuestas de enseñanza, lo que hacen es plantear cuáles son las categorías explicativas. Estas categorías son el marco conceptual sobre el cual trabajan, y dentro de migraciones hablan de factores de expulsión, factores de atracción, cadenas migratorias, relaciones entre la sociedad receptora y los migrantes y factores subjetivos. Esas son las categorías. Y acá también hacen una reflexión didáctica interesante, porque plantea la relación entre las categorías de análisis y los datos. Parte de la discusión que se ha dado históricamente en la enseñanza de las ciencias sociales es sobre una enseñanza fáctica centrada en datos o una enseñanza categorial, conceptual, procesual, centrada en las grandes categorías. El problema es que ese pasaje a esa enseñanza conceptual en muchos casos ha llevado a una enseñanza donde se aprenden de memoria grandes definiciones. Y de lo que se trata es de que puedan los chicos reconstruir esas categorías viéndolas en diálogo con los fenómenos que intentan explicar. Entonces, precisamente ahí analizan la relación entre esas categorías y los datos. Lo que ellos van a trabajar son historias de vida, pero dentro de esas historias de vida van a utilizar esas categorías sobre migraciones recientes. Y entonces, las categorías sirven a las ciencias sociales para comprender esas historias de vida. Y en términos didácticos, las historias de vida son un puente para poder reconstruir esas categorías que han formulado las ciencias sociales. Entonces, fíjense en ese interjuego cómo necesitamos articular categorías explicativas y datos, que es también algo que mencionaba en el teórico, si no me equivoco, en el teórico 7. Y también ahí se detienen en que a veces aparece, y quizás leerán algún material curricular, donde hay una distinción fuerte entre contenidos conceptuales y contenidos procedimentales. Y lo que enfatiza las autoras en este caso es que eso generó a veces en la enseñanza una idea de que por un lado están los contenidos, las categorías explicativas, los conceptos, los datos, etcétera, y por otro lado están las herramientas de investigación, los procedimientos, etcétera. Cuando en realidad en las ciencias sociales esas categorías tienen un uso como herramienta de trabajo para poder indagar la realidad social. Entonces, la categoría explicativa tiene un aspecto declarativo, que es su definición, sus rasgos característicos, y también tienen un uso. Eh, Parte del trabajo de la enseñanza es que esa categoría se ponga en diálogo con los aspectos fácticos, y eso significa usarlos como procedimiento, como herramienta de trabajo. Entonces apunta a dejar de escindir tan fuertemente lo metodológico de lo conceptual, ¿no? Y me parece que cuando uno trabaja en una tesis también puede ver que en realidad no es algo tan discernible. Algunos hacen marco teórico y marco metodológico, y algunas tesis dicen marco teórico metodológico, porque en realidad está tan vinculado, tan en continuo uno con otro, que necesitamos trabajarlo juntos. Doy un ejemplo de esto. Imaginen, creo que no sé si lo dije ya en otro teórico, pero si uno plantea qué es el capitalismo, es un sistema económico por el cual unos aportan los medios de producción y otros la fuerza de trabajo. Eso es el aspecto declarativo. Ahora, el capitalismo también es una categoría que permite entender fenómenos que ocurren en la realidad social. Si un alumno aprende el aspecto declarativo, pero no ve capitalismo en la realidad en la que vive, entonces no estamos aprendiendo el capitalismo. Tenemos que ver ambas cosas, ¿no? Eh, ¿Sirve la historia oral como herramienta para la enseñanza de la historia? Ahí ellas plantean que es una herramienta muy útil, pero según cómo se utilice, no es eficaz para cualquier fin. Y además hay que aprender a utilizar el procedimiento mismo, porque no es que uno dice, voy a hacer entrevistas, y voy y hago las entrevistas y salen perfectos. Siempre la primera vez sale como el primer panqueque, sabroso pero no vistoso. Entonces,
para los chicos es muy potente ir a hacer una entrevista, vuelven muy cargados, etcétera, pero van a ser mejor la segunda entrevista que la primera y seguramente será mejor la tercera que la segunda, porque uno se va entrenando en el oficio de entrevistar. Y esto implica también sostener un tipo de actividad a lo largo del tiempo. Entonces, me parece importante pensar esto y que hay algo para aprender de esa herramienta y también que es útil para algunos contenidos y no para otros. O sea, para inmigración reciente viene bien, para ver unitarios y federales va a resultar bastante menos útil porque no tenemos testimonios directos. Entonces es parte de lo que tenemos que poder discernir. Y también uno puede ver en el trabajo cómo pervive en las preocupaciones de Beatriz su formación durante muchos años en torno a la noción de conocimientos previos. Y uno puede ver que ellos toman segmentos de clases, o sea, fragmentos de lo que pasó en las clases, y analiza la presencia de conocimientos previos ahí. Leo un ejemplo que me parece interesante, las páginas 38 y 39. Eh, hay un diálogo donde dice Matías, señor, este hombre era pobre, ¿no? Porque acá dice construí mi vivienda con chapa y cartón. Rocío, a mí lo que más me impresionó es cómo pudo haber hecho la casa de cartón. Docente, ¿por qué te impresionó? Rocío, y porque si hay un huracán se iba todo ahí nomás. Seguramente no dijo ahí nomás, lo pusieron así, pero habrá dicho algo más coloquial. Y si hay una lluvia se moja todo el cartón y no sirve más. Alan, enseguida la fue mejorando. Matías, después la mejoró y la hizo con ladrillos y revolques. Claro, Matías no entiende qué es el revoque, pero seguramente el testimonio daba cuenta de eso. Docente, a ver, leamos la parte donde cuenta cómo hizo su casa. Relee y luego pregunta, ¿por qué creen ustedes que José dice que tuvo suerte? En todo lo que leyó hasta acá, se nota la presencia de conocimientos previos de los chicos. Fíjense cómo, aunque él no había dicho era pobre, Matías dice, para mí que era pobre, porque ¿quién elige vivir en una casa de cartón? ¿No? Y Rocío da más argumentos en esa dirección. Es decir, que hay una experiencia social que lleva a Matías a entender, a clasificar a la gente en pobre o no pobre, una categoría muy frecuente en chicos y chicas de las escuelas, donde a veces es difícil ver los aspectos culturales. Lo digo por el trabajo que hicieron Constanza y Julia. eh, a los chicos es mucho más potente ver diferencias sociales que diferencias culturales. Y seguramente cuando vean esa imagen tan rica que proponen van a pensar si es pobre o no es pobre, mucho más que si hay rasgos culturales diferenciales. Y entonces acá estaban preocupados por ver si era pobre o no era pobre. Y después la docente hace una pregunta, ¿por qué creen ustedes que José dice que tuvo suerte? Porque resulta que era un tipo pobre, pero después dice que tuvo suerte. Ahí Beatriz plantea, esto es lo que se llama una intervención puente, y podemos relacionarlo también con la consigna global en las actividades de lectura. ¿Por qué? Porque el sentido es que se apoya a los alumnos, lo que recuperan del texto, y al mismo tiempo apunta a que profundicen sus reflexiones sobre un aspecto relevante para los contenidos a enseñar. ¿Eh? ¿Por qué en ese texto él dice que tuvo suerte? Y fíjense las respuestas que dan chicas y chicos después. Alan, porque para ese tiempo las pensiones salían mucho, entonces como no había mucha plata, sí tenían que ir a una villa, así, porque salían mucho las piezas, todo. Rocío, si ellos buscaban un departamento para instalarse, entonces no era necesario que busquen trabajo, que vengan, porque para alquilarse un departamento tenían que traer plata, y ellos venían para tener la plata. Entonces dice que tuvo suerte porque encontró un amigo de Santiago que le ofreció esa pieza para la familia. Ezequiel tuvo suerte porque si no encontraba casa rápido no iba a tener dónde dormir. También tuvieron suerte porque encontraron un terreno para hacer su propia casa y así no iba a molestar al amigo. Fíjense cómo tratan de interpretar el testimonio a partir de esa pregunta de la docente. Esa pregunta fue clave porque quizás si ella no hacía esta pregunta quedaba de lado, pero se apoyó en una parte del testimonio para invitarlos a pensar en conjunto. Bien. Para mí es un material riquísimo y me parece que necesitamos mucho más en ciencias sociales, en didáctica de las ciencias sociales, de este tipo de materiales, donde hay una propuesta de enseñanza, donde se lleva a cabo esa propuesta de enseñanza en el aula, se selecciona algunos fragmentos y se realiza luego una reflexión didáctica acerca de lo que ocurrió, bueno o malo, eficaz o no eficaz, pero precisamente nos permite avanzar en el conocimiento didáctico. En esa dirección venimos trabajando con un equipo en la facultad con
la elaboración de propuestas de enseñanza para sociología en la escuela secundaria. Ahí van a trabajar con una ponencia cuyos autores son Belén Cafiero, Guadalupe Goldar, Gabriela Oz, Victoria Molinari, Estefanía Suárez Arribola y yo, que son una parte, un subgrupo dentro del equipo de investigación, y estamos trabajando en dos líneas. Por un lado, indagando qué enseñan los docentes cuando enseñan sociología en las escuelas secundarias bonaerenses. Ya entrevistamos a unos 30 docentes de toda la provincia, de todas las regiones de la provincia, y hay este material sobre eso que vimos en la primera unidad. Eh, y Belén de Ladino coordina ese subgrupo. Y Belén Cafiero coordina el otro grupo donde elaboramos dos propuestas de enseñanza y las llevamos al aula en escuelas públicas de la ciudad de La Plata. Este primer recorrido trabaja sobre la pregunta de la moda. ¿Por qué la gente se viste como se viste? Y creo que también se puede relacionar con ese trabajo de Constanza y Julia. Lo que hice para el PowerPoint fue hacerles un punteo de lo que van a encontrar en la ponencia como el recorrido efectivo de las actividades. No es lo que teníamos planificado, es lo que efectivamente se hizo después. Es decir, fuimos planificando con una idea más o menos general, nos juntamos con el docente, los dos docentes con los que trabajamos son exalumnos de la cátedra, es decir, profesores de sociología que pasaron en su momento por esta materia, que ahora están dando clases y que aceptaron trabajar, pero que conocían o entendían cuando les hablábamos de recorte, recorrido, pregunta problematizadora, etcétera. Y todo el equipo de investigación es gente que pasó por la cátedra hace poquito, de Ciencias de la Educación y de Sociología. Fíjense que en las clases van a ver que hay clases de 50 minutos y clases de 100. ¿Por qué? Porque este profe tenía un día 2 horas y otro día 1 hora. ¿eh? Y van a ver también que en general en la que dura 50 minutos hay bastantes menos estudiantes que la que dura 100 horas. Porque esa clase de 50 minutos era una pre-hora. Si no recuerdo mal, los miércoles tenía 2 horas y los jueves tenía la pre-hora que era de 50 minutos. Entonces, muchos y muchas estudiantes no podían ir a esa pre-hora o no querían ir y no iban, y entonces él nos decía, miren, tenemos un problema que es que el grupo me cambia de un día para el otro. Entonces parte del recorrido tuvimos que ir ajustándolo de acuerdo a esa variación de las presencias. Después volvimos a hacer esto el año pasado, esto fue el anteaño, el año pasado volvimos a hacerlo y también con otras características, con grupos muy reducidos. ¿Por qué la gente se viste como se viste? Fíjense que es una pregunta muy sencilla, una pregunta casi de bar, de café. Pero sin embargo lo que queremos es trabajar este mismo contenido de hábitos y distinción cultural. Em, Porque nos planteamos, bueno, ¿cómo hacemos para encontrar un contenido que tenga que ver con lo que genera identidades múltiples en la adolescencia y que al mismo tiempo nos pueda meter en alguna de las categorías que trabaja la sociología para esto? Y nos metimos con la ropa, pensando, bueno, cómo intervienen las elecciones de ropa las variables socioeconómicas, pero también las variables culturales, las variables de los medios de comunicación y las publicidades y las cuestiones de identidad y de reivindicación de ciertas comunidades, ¿no? Entonces el docente propone que en parejas comparta lo que escribieron y luego confecciona un afiche de síntesis. La segunda clase, eh, mientras los 6 estudiantes que no habían venido a la clase anterior terminan sus afiches, el resto responde individualmente a la pregunta, que falta un no, pero era que algunos habían faltado porque empezamos un jueves y eran 6 y acá venían 18, ¿no? Eh, Segundo momento, se hace una puesta en común de los afiches y las escrituras individuales en la que el grupo puso en juego una gran variedad de matices que fueron complejizando la idea inicial y que era entender la moda como una elección personal. En tercer momento, trabajan en pequeños grupos con 2 artículos. A partir de la consigna, ¿qué nos aporta este artículo para seguir pensando la pregunta general? Van a reconocer ahí una consigna abierta, es decir, ya tenemos una pregunta que es la pregunta problematizadora inicial, y entonces acá decimos, vamos a ver en este artículo qué nos aporta para esa pregunta general. Así de sencillo. Luego de leer y discutir y escribir en sus carpetas, hay una puesta en común. Tercera clase. Visionado en plenario de 2 videos con la consigna de analizar qué aportan para seguir pensando la pregunta inicial. O sea, como ya tenemos una pregunta problematizadora, ¿por qué nos vestimos como nos vestimos? Esa pregunta es potente, permite respuestas provisorias y además nos permite ir visitando diferentes textos
y videos en función de esa pregunta. Entonces la consigna abierta no es más que una ligazón con esa pregunta inicial. Ahora, hay que recuperarla, porque en el medio cada chico y chica recorrió 20 docentes y además tuvo un montón de cosas en la vida, etcétera. Si nosotros no recordamos cuál es la primera pregunta, se les perdió. Pero decimos, recuerden que estamos trabajando esto, vamos a ver el video en función de esa pregunta. El video es una musulmana que desafía a un clérigo quitándose su hijab y la imagen visual adecuada para un joven de 18 a 23 años de edad. ¿No? Hay un videito sobre eso. Los links y todo eso están en el artículo. Luego en plenario se plantean preguntas y propuestas por el docente con algunos ajustes y correcciones. Y un tercer momento donde responden individualmente una encuesta sobre moda que habíamos preparado junto con el docente. Luego, en plenario, los estudiantes comentaron sobre la encuesta que se les hizo y las modificaciones que le harían para mejorarla. En la clase 4 se arman los grupos para tomar la encuesta de diferentes personas de la escuela y en el segundo momento, divididos en pequeños grupos, salen por la escuela a entrevistar a otros estudiantes y a docentes. Y luego vuelven al aula y comentan sobre la experiencia de realizar la encuesta y empiezan a hacer un primer inicio de procesamiento de datos. Esta es una propuesta de enseñanza centrada fuertemente en la encuesta, así como la propuesta de los coreanos está centrada en la salida, acá hubo mucho de salir a encuestar. Para los chicos fue un impacto muy fuerte, porque no se imaginaban que la sociología trabajaba, que tenía que ver las encuestas con el trabajo de un sociólogo. Era llamativo porque estábamos a fin de año, esto era octubre, y no habían relacionado eso, o nunca lo habían pensado así. Y al mismo tiempo discutimos en el equipo si convenía que el grupo diseñara la encuesta o que aplicara la encuesta. Yo insistí bastante en que es cierto que muchas veces tenemos la expectativa de que los chicos aprendan a diseñar una encuesta, pero para poder aprender a diseñar una encuesta es preferible empezar aplicando una encuesta, es decir, llevando a cabo una encuesta que otro diseñó. Y esa aplicación también nos lleva a hacernos preguntas acerca de cómo fue diseñada y cómo podríamos corregirla. Por eso es que lo ideal es que si uno durante el año trabaja con encuestas, en un momento las aplique y en otro momento las diseñe. Ya aquí no había tiempo para hacerlo, pero podría haberlo hecho así el docente. ¿Cómo sigue esto? En un primer momento el docente retoma lo realizado en la clase anterior para contarle a un estudiante que no había venido. Uno. Fíjense que hay 4 estudiantes presentes. La clase anterior 16, acá 4, la que sigue 14. En ese momento de intercambio general se plantean interesantes reflexiones sobre la encuesta, que la pregunta por el corte de pelo no incluye a las personas que van a la peluquería a hacer otras cosas, por lo tanto habría que reformularla, que muchos jóvenes no podían contestar cuánto dinero invierten porque los gastos los hacen sus padres, que hubiera sido interesante la pregunta por cuán importante es la moda agregar un porqué. Es decir, la aplicación de la encuesta les hizo formularse preguntas sobre el diseño de la encuesta, y eso nos parecía que era rico en términos del aprendizaje de una metodología. El docente propone pensar en parejas criterios para procesar las preguntas con respuesta abierta. Las de respuesta cerrada las procesamos nosotros y era sencillo y les mostramos las tortas y los porcentajes. Las de respuesta abierta era más complicado. Trabajan muy activamente revisando las encuestas y pensando en categorías, pero eran 4. Clase 6. Un primer momento, análisis de los gráficos simples realizados a partir de los resultados de la encuesta. Lo había hecho Victoria Molinari. Segundo momento, el docente propone la lectura en pareja del artículo Lo que es moda no incomoda, con la consigna de ver si aporta algunos criterios para interpretar los resultados de la encuesta realizada en la escuela. Es decir, ya no estamos viendo solo en función de la pregunta y de las primeras respuestas provisorias que habían dado, sino para poder interpretar lo que apareció en la encuesta. En la clase 7, una lectura de fragmentos del artículo Modos de vestir e identidades de género, reflexiones sobre las marcas culturales en el cuerpo, con la consigna ¿qué plantea el artículo y qué relación podría señalar entre lo que dice el artículo y la encuesta? Y en la clase 8, una revisión y reescritura en pareja de las respuestas iniciales a la pregunta problematizadora presentada en la primera clase. Luego, una puesta en común de las producciones y una evaluación del trabajo realizado. Fíjense que hicimos en 8 clases, 4 semanas, por lo menos en términos teóricos, un recorte muy puntual sobre por qué la gente se viste como se viste, por qué nos vestimos como nos vestimos, y en ese trabajo hicimos la encuesta y lectura de una gran cantidad de artículos, pero en función de esa pregunta, y eso permitió el desarrollo de un contenido. ¿Es una secuencia perfecta? No, es lo que pudimos hacer. Lo que hicimos después de esto fue volver a hacerlo con otro grupo, pero con el mismo docente, en la misma escuela. ¿Y qué pasó la segunda oportunidad?
En principio, pulimos bastante las consignas, seleccionamos mejor los materiales, el docente estaba mucho más apropiado del contenido, porque esta primera vez, cuando empezó la primera clase, no tenía idea de cómo iba a ser la octava. Teníamos una idea en la cabeza, pero no había atravesado eso. Cuando en el segundo año hizo la primera clase, ya tenía idea de hasta dónde quería llegar. Ya tenía una idea posible del recorrido. Ya había leído y había visto cómo había sido el trabajo con los diferentes materiales. ¿Y qué ocurrió? Que chicos y chicas respondieron otras cosas. Nos pasa que cuando uno repite la misma propuesta, nos encontramos con respuestas distintas que nos sorprenden y que activan también nuestras necesidades de ir focalizando, reorientando, puliendo la propuesta de trabajo. La otra propuesta con la que trabajamos toma un contenido más habitual en ciencias sociales, que es la cuestión de la desigualdad, que le preocupó a Lucas, a Lautaro, clase social y estratificación, a Melina, estratificación social. Eh, ¿Por qué? Porque en general sabemos que el tema de pobreza es un tema que nos preocupa, nos interesa, y trabajamos como pregunta problematizadora, ¿qué significa ser pobre? Acá entonces me detengo, aunque creo que en la clase de Lautaro, o también en la de Lucas, había preguntas que eran complejas, ¿cómo se expresan las desigualdades en el capitalismo? Digo, tiene que ser una pregunta que sea suficientemente amigable como para que el grupo la tome y pueda ir trabajándola. Y toda la complejidad hay que ir poniéndola en el diálogo posterior, en las repreguntas. Entonces, la pregunta problematizadora, que es una pregunta muy sencilla, que uno la ve muy sencilla como está escrita, a veces hay que madurarla mucho para que llegue a ser sencilla. Y además hay que probarla en el aula y después ver qué pasa. Pero tendríamos que tratar de evitar aquellas preguntas que para nosotros son significativas, pero que no tienen mucho anclaje en la experiencia social de chicos y chicas. Entonces, ¿qué significa ser pobre? Fue la pregunta que elegimos. Habíamos pensado también qué es la pobreza, había otras alternativas, pero llegamos a esa pregunta. Em, Cada uno lo escribió individualmente y después lo leyeron en plenario. Fíjense también acá, clase 1 y 3 y 4 son clases de duración corta. La 2 es una clase de 2 horas. ¿Por qué? Porque acá seguramente hubo un feriado o hubo alguna clase que nos faltó, pero ahí sabemos que en esa semana ese docente tenía 2 horas en un bloque y 1 hora en otro bloque. Clase 2. Trabajo en pareja sobre el formulario de la encuesta permanente de hogares. Consigna de trabajo. ¿Cuáles son las preguntas de la encuesta permanente de hogares que sirven para saber si un hogar es pobre o no? Acá fuimos directo a un trabajo censal. Así como queríamos trabajar con encuestas en el trabajo de modas, acá dijimos vamos a trabajar con datos censales. Y fue algo duro, fuerte. Uno de los problemas que teníamos era que ni el docente ni el equipo tenía mucho manejo de datos censales porque no habían trabajado mucho sobre eso, ¿no? O sea, ambos sociólogos eran, pero no habían trabajado en eso. Cuando lo hicimos el año pasado de vuelta, había mucha más claridad en lo que estábamos analizando. Y aparte nos pasaba también que íbamos encontrando los materiales un poco sobre el pucho de ir a llevarlos al aula. Pero ahí hubo un trabajo de lectura interesante, creo que la consigna es potente, o sea, está toda la de pH, bueno, ¿qué datos de acá sirven para relacionarlo con la pobreza o no? Es también una manera de más puntual de establecer la relación entre ese material y la pregunta problematizadora. Segundo momento, lectura en plenario y comparación de las definiciones de línea de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Acá fuimos rápidamente a conceptualizar estas categorías para poder utilizarlas después. Conversan sobre la diferencia entre canasta básica total y canasta básica alimentaria y la arbitrariedad de estipular qué consumos tiene que tener una persona para ser o no ser pobre. Decíamos que y los que trabajan en temas de construcción de la EPH o de los datos censales, siempre hay un grado de arbitrariedad, ¿no? O por lo menos la definición está en el arbitrio de quien la define. Y entonces, si lo que hay que comer son fideos o no fideos, si es arroz o no es arroz, tiene que ver con cuestiones culturales, pero también a veces con prejuicios de quien diseña estas decisiones, ¿no? En cuanto a las necesidades básicas insatisfechas, observan que incluye otras consideraciones como salud, vivienda, educación, etcétera, a diferencia de la línea pobreza, que está vinculada a ingresos. Tercer momento, lectura comentada en plenario de fragmentos de los artículos Las clases populares e Introducción de los significados de la pobreza de Guía y Hortale.
y agregan a las diferencias antes analizadas sobre la línea de pobreza y la, encuesta, la EPH los aportes de ambos textos. Tercera clase, lectura colectiva de una selección de la valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Se reparten los materiales para que los aborden en parejas bajo la guía del docente. Se explora colectivamente el material. El docente señala algunos aspectos de los datos poniéndolos en relación con lo analizado en la clase anterior. Segundo momento, lectura de cuadros y gráficos sobre pobreza e indigencia del 2018. Cuarta clase, lectura y comentarios de testimonios de Mayra Arena y Raúl González Tuñón. Si yo la miro como está, la verdad que esta clase la pondría en el segundo momento más que en el cuarto. ¿Eh? Pero esto lo puedo ver después de haberlo hecho. En el momento también había mucho apuro dentro del equipo por las colegas sociólogas, por rápidamente vayamos a las encuestas, las preguntas, las categorías. Y yo hubiera empezado por los testimonios, que es como la vía más amigable para luego llegar a las categorías explicativas. ¿Por qué tomamos esos testimonios? Quizás el de Mayra Arena lo conocen, es una chica que ha hecho una charla TED y ha tenido entrevistas, varias entrevistas que las pueden encontrar en YouTube, donde explica cómo los pobres miran al mundo y por qué mucha gente no entiende lo que significa ser pobre o la lógica desde la cual los pobres de la actualidad se relacionan con la sociedad. Y habla fuertemente de la exclusión y de la mirada del otro. Raúl González Tuñón es de una entrevista hecha a mediados de los años 70 por Horacio Salas, donde él cuenta cómo era su infancia en el barrio de Once, en la capital federal, a principios del siglo XX. ¿Por qué lo tomamos? Porque González Tuñón cuenta que ser pobre a principios del siglo XX significaba comer puchero todos los días, un puchero que tenía de todo, y tardar muchos años en comprar tu propia casa. O sea, tener que sacar un crédito y estar 30 años pagando una cuota amigable para pagar tu casa. Claro, cuando uno mira esa pobreza, dice, esa pobreza se parece bastante a lo que ahora hace la clase media, o esa pobreza no es una pobreza exclusora, es una pobreza donde hay una enorme desigualdad, pero ese pobre se siente incluido en la sociedad, porque además había pleno empleo prácticamente en esa época en la Argentina. Entonces, para poder ver dos experiencias de pobreza distintas. Como está centrado en la experiencia y en historias de vida, me parece que es más amigable y si yo volviera a hacer esto lo pondría en las clases de arriba. Em, Se lee el relato de uno y de otro de modo colectivo por parejas y tiene una copia para ir siguiendo la lectura. Segundo momento, en plenario, se propone la comparación de ambos testimonios a partir de la consigna qué diferencias y similitudes encuentran entre ambas experiencias. Fíjense también que cada grupo leía un testimonio distinto y la puesta en común es el momento de la comparación. Un poco como mencionaba antes, que eso podría enriquecer la puesta en común para que no hacer que todos estamos hablando de lo que ya hicimos, sino que yo escucho la puesta en común lo que no hice, lo que hizo otro grupo. Clase 5 dura 75 minutos, creo que se interrumpió por algo, y en la clase 6 también hay 15 y 16 alumnos. Acá fíjense que la estabilidad de los alumnos es bastante más grande. El primer momento, el docente comienza la clase preguntando en plenario las preguntas, ¿de qué depende ser pobre? ¿Influye el contexto? El grupo expresa sus ideas en torno a esta pregunta, muchas de ellas atravesadas por una concepción meritocrática. Y esto también me parece importante pensar. Cuando yo les hablaba de que uno pierde un poco el control cuando plantea un enfoque problematizador, porque uno ahí también se encuentra con respuestas que no son las que a uno le gustaría oír. A uno no le gustaría oír que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes dicen, bueno, son pobres porque quieren, porque no trabajan, porque son chantas, porque esperan que todo venga de arriba. Pero lo mejor que nos puede pasar es que todo lo que piensan lo pongan en juego en el aula, porque sobre eso vamos a poder trabajar. Y efectivamente aparecían concepciones meritocráticas que no eran las que nos gustaría escuchar. Tampoco hubo comentarios tan agresivos o despectivos, pero muchas veces cuando llevamos ese tipo de preguntas nos vamos a encontrar con cosas que no nos resultan simpáticas. Esa es nuestra materia prima, ¿eh? Por eso necesitamos que aparezcan. En segundo momento trabaja un plenario sobre los contextos de los casos de Mayra Arena y González Tuñón bajo la consigna ¿ser pobre depende de uno mismo? El docente propone comparar los contextos de cada uno de los relatos leídos, por lo cual divide el pizarrón en dos y va anotando características de cada periodo en una exposición dialogada. Va contando qué pasaba en la Argentina a principios del siglo XX y qué pasa en la Argentina a principios del siglo XXI.
En tercer momento, lectura en plenario de un fragmento de la nota de Pablo Seman, pobres somos todos, en torno a la misma clave del diálogo anterior. ¿Ser pobre depende de uno mismo? El docente lee en voz alta, luego señala que el texto resume lo que vieron en las últimas clases con respecto a las mediciones y a las críticas. Eh, También acá hay una decisión didáctica. Cuando es un texto complejo, lo lee el docente, no estamos dependiendo de que lea cada uno de los estudiantes. También ahí forma parte del trabajo de aprender a leer, el ir leyendo y deteniéndonos en lo que nos interesa remarcar. Cuarto momento, el lector en plenario y la historieta en bandeja de plata de Morris, que es una historieta que creo que la toma alguno, no sé si Melina, de comparación entre dos historias, y donde uno que fue muy beneficiado a lo largo de su historia termina diciendo a mí nadie me regaló nada, ¿no? Frase meritocrática típica. También, si lo leemos de vuelta acá, yo digo, yo subiría esa historieta antes. Apenas después de la pregunta, ¿influye el contexto? Trabajaría esa historieta. Y después iría al texto de Pablo Seman. ¿Por qué? Porque me parece que la historieta es el material más amigable y más ligado a lo que ellos pueden estar pensando para ponerlo en cuestión. Y después iríamos a ese trabajo más conceptual. Pero fíjense cómo se cuelan en la organización de las secuencias esta lógica de explicación-aplicación que nos sale de adentro. Yo les decía en el teórico 7, nos sale de adentro esa lógica de primero te doy las categorías explicativas y después te doy el ejercicio para aplicarla, ¿no? Por eso llegó tan tarde el texto de Mayra Arenas y de González Tuñón y llega tarde dentro de esta clase esa historieta. Yo invertiría el orden, iría por la historieta para después llegar al texto explicativo. Clase 6. En primer momento, el trabajo individual se propone a cada estudiante volver a la noción de pobreza realizada en la primera clase y reescribirla a partir de lo abordado en el recorrido. Como ayuda a memoria, se escriben en el pizarrón algunas palabras claves utilizadas durante el recorrido de clases. Línea de pobreza, línea de indigencia, necesidades básicas insatisfechas, marginalidad, oportunidades, estructura social, mérito, Estado. Luego los invita a leer la definición colectiva de pobreza en el pizarrón a partir de sus definiciones individuales, coloca la palabra pobreza en el centro del pizarrón y desde ahí va sacando flechas con los distintos aportes. No traer nada, es solo hereditario, discriminación, percepción social, etc. La base de la estructura social, no tener ayuda del Estado, etc. Fíjense que acá también hay algo. Primero, estos son 3 semanas de clase, 3 semanas y media, son 6 clases. Y trabajamos un texto denso, un concepto denso. Yo le hubiera dedicado un poquito más de tiempo, pero no pudimos. Y como la primera clase tiene mucha relación con la última, cuando uno dice, bueno, ¿cómo empieza y cómo termina un recorrido? El recorrido en el medio puede tener muchas variaciones, pero la estructura básica la da que si empezamos preguntándonos qué significa ser pobre, la última actividad va a ser qué significa ser pobre y cómo podemos dar una respuesta mejor que la que dimos al inicio. No es la respuesta óptima, pero lo importante es que sea mejor que la que dimos al inicio, que hayamos avanzado algo y que en esa respuesta se incorporen algunos de esos conceptos que pretendíamos enseñar inicialmente. Lo vamos a ver y están en la ponencia, por ejemplo, en estos casos de Micaela, Franco y Mauricio. Por ejemplo, respuesta inicial, Micaela, si vamos al lado más lógico, ser pobre significaría que esa persona no tiene los mismos recursos que una persona promedio, como no tener plata para poder comer. A su vez, esa palabra forma parte de una pirámide basada en las diferentes clases sociales. Esta se encuentra en la base, ya que en nuestro país hay un alto nivel de pobreza, aunque esto está en todo el mundo. ¿Qué dijo después? Ser pobre es una persona que no tiene los mismos recursos que una persona de clase media o clase alta. Acá ya no habla de persona promedio, como que hay una persona normal y el pobre, ¿no? Esta se confunde con marginalidad ya que hay una delgada línea entre ambos, pero en mi opinión la marginalidad es aquella persona que no tiene nada, mientras que el pobre capaz que puede tener algo para comer o un techo. La pobreza pertenece a una estructura social y a mi parecer esta se encuentra en la base, al menos en la estructura de nuestro país, ya que hay un alto nivel de pobreza. Estas personas pueden tener pocas oportunidades como a la hora de conseguir trabajo, ya que pueden ser juzgadas por el lugar donde viven o por cómo se visten. Fíjense que pervive en la respuesta muchos elementos de la primera respuesta. Cuando ella después del recorrido volvió a leer esto, dijo, yo hay cosas que sigo pensando y hasta que mantengo las mismas expresiones, pero la enriquece con elementos que trabajó en el recorrido. Franco había hecho una respuesta inicial muy pobre, ¿no? Muy pobre en el sentido de muy débil. No es buen término la palabra pobre, pero es una persona que tiene bajos recursos o poco capital. Y cuando termina, tiene una respuesta final que no es
es bastante menos rica, menos sutil que la de Micaela, aunque es mejor que la que le había dado inicialmente. Ser pobre tiende a ser indigente, con pocas oportunidades a la educación y además su estructura social no es la regular en la mayoría de los casos. Pobre es el que no tiene su plato de comida, ni asentamiento en una casa, ni la chance de un trabajo digno, legal y en blanco. ¿Eh? Aporta, creo que ha enriquecido bastante. Y en el caso de Mauricio, también hay una primera respuesta bastante escueta y una respuesta final mucho más sutil. Fíjense, se puede decir que ser pobre es cuando no se puede llegar a ciertas cosas por la economía que estás pasando, o puede ser cuando no tenés muchas cosas, es dependiendo de cómo se usa la palabra pobre. Ejemplo, pobre, no tiene un teléfono para comunicarse, o él está pobre porque no tiene dinero. Respuesta final es cuando ciertas personas no cumplen con las necesidades básicas de cada día. Hay personas que se consideran marginales, las cuales no tienen nada porque no tuvieron la oportunidad de estudiar o tener un trabajo. Las personas que se consideran pobres pueden llegar a irse de su país para tener otra oportunidad en otro lado y cuando la obtienen laburan con ganas porque les gusta o porque pudieron obtener ese trabajo. Hay discriminación cuando se habla de cómo vive una persona, por ejemplo, cuando no puede consumir objetos de ciertos precios. No obtienen ayuda del Estado para poder progresar, ya sea de cualquier manera. Es difícil acceder a la salud porque no pueden pagar un médico. Les heredan la pobreza a sus hijos, pero no muchas veces siguen el mismo camino y pueden obtener una oportunidad. Bueno, acá vemos también que hay una progresión. ¿Son óptimas las respuestas finales? No, están lejos de ser óptimas, pero fue un trabajo de 3 semanas. Y un trabajo de 3 semanas donde recuerden lo que planteábamos, los conocimientos de cada uno de nosotros son bastante conservadores, no cambiamos nuestro modo de pensar fácilmente y la enseñanza no la va a cambiar porque trabajemos 3 semanas sobre un contenido. Entonces, lo que sabemos es que ha habido avances y que han incorporado algunas categorías, pero también es importante entender que nuestro trabajo es acotado y que lo que vamos haciendo en la enseñanza es tratar de generar algunos matices que no estaban presentes al inicio. Esos son los recorridos que tenemos en la bibliografía. Hice una exposición mucho más escueta de lo que pueden encontrar en cada uno de los artículos y ponencias, así que les pido que lo lean en detalle y creo que les va a enriquecer bastante el trabajo de reflexión sobre lo que vimos también anteriormente. Nos metemos ahora en el otro tópico de trabajo en este teórico, que es la cuestión de la evaluación. La evaluación es una práctica institucional antigua y extendida, pero que también está bajo sospecha por sus relaciones de poder subyacentes. Hay relaciones de poder en la situación de acreditación, por ejemplo, de promoción, y uno puede remitirse a los antiguos exámenes medievales, donde en las primeras universidades todo el ritual de evaluación estaba vinculado al poder pertenecer o no al ámbito académico, algo muy parecido a lo que todavía se recrea, aunque sea sutilmente, en los procesos de posgraduación. Eh, y también está bajo sospecha por la presión fuerte que en los últimos años, sobre todo, aparece en los organismos internacionales por lo que ellos llaman evaluar los sistemas educativos, que a mi modo de ver no es mucho más que tratar de medir, de mensurar el impacto de las inversiones económicas en los resultados de los sistemas educativos. Y entonces a veces se hace una reducción muy brutal de lo que significa evaluar a las mediciones que pueden hacer estas pruebas estándar, como las pruebas PISA, que lo que hacen es tratar de establecer un parámetro numérico que permita eh, poner en una misma vara de comparación a los sistemas educativos de diferentes países. Eh, y eso entra en contradicción con la noción misma de evaluación, porque la evaluación es una parte integrante del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, si quienes enseñan o aprenden se plantean cómo evaluar el trabajo, como lo hemos visto en algunos de los recorridos que reseñamos recién, es una cosa. Ahora, si alguien de afuera quiere medir cierta apropiación de saberes, eso ya no forma parte de lo que se enseñó, de lo que se aprendió en un contexto particular. Y muchas veces lo que termina ocurriendo es que este, esas, la presión de los organismos internacionales lleva a que se termine enseñando y aprendiendo aquello que esos organismos quieren medir en cada sistema educativo. Bueno, más allá de esto, lo que quiero poner en consideración es que
La evaluación es un proceso mucho más complejo que lo que puede abordar la didáctica. La didáctica se mete particularmente en momentos, modalidades de evaluación y en particular acá en la evaluación en el ámbito de las ciencias sociales. Es el tema menos explorado por lejos de la didáctica de las ciencias sociales, que está todavía muy preocupada por ver cómo establecer criterios para la enseñanza, cómo poder analizar los procesos de aprendizaje, pero la cuestión de la evaluación es algo mucho menos estudiado. Entonces vamos a utilizar en este tramo un texto de didáctica general, que es el de Cristina Davini, y otro texto de didáctica específica de la historia, que es el de Henry Pluckrose, un didacta inglés. Voy a ir trabajando con ambos textos, pero en el texto de Davini van a encontrar por lo menos tres momentos o modalidades que son los que habitualmente se toman en cuenta a la hora de pensar la evaluación de un contenido escolar, ¿no? En primer lugar está lo que se llama la evaluación diagnóstico, y es esa evaluación que se hace en un momento inicial, pero que al mismo tiempo es constante, es decir, lo que hace es tratar de considerar dónde estamos parados, ¿no? Cuál es el punto de partida. este, eh, a veces la evaluación diagnóstico tiene el riesgo de producir etiquetamientos de, bueno, hice un diagnóstico y estos chicos no saben nada, o estos chicos no tienen posibilidad de aprender nada, y que tiene consecuencias en lo posterior, ¿no? Es decir, como no saben nada, entonces tampoco son merecedores de que les enseñe algo para después. Eh, y yo creo también que la evaluación diagnóstico en términos generales solo tiene sentido en función de propósitos específicos, de para qué estamos diagnosticando algo, pero pasan muchas escuelas que se dedican un tiempo largo a hacer un diagnóstico y después se toman decisiones sobre la enseñanza. En particular en ciencias sociales creo que no tiene sentido hacer eso. El diagnóstico se hace dentro de cada recorte de enseñanza y la etapa, la fase de problematización incluye un diagnóstico específico. Es decir, no tiene sentido tomar un montón de evaluaciones a principios de cuarto año para ver qué saben de lo que han visto los años anteriores, sino que cuando yo me voy a abordar un recorte y planteo la pregunta y planteo el trabajo con ciertos materiales para poder formular una respuesta provisoria, ahí voy viendo qué es lo que perdura y pervive en las prácticas y en las expresiones de los y las estudiantes de lo que han visto los años anteriores. Entonces, no haría un diagnóstico por fuera del proceso de enseñanza, sino como primer momento dentro de cada recorte específico. Creo que es distinto lo que pasa en matemático, en prácticas del lenguaje, donde a veces sí se establecen diagnósticos generales al inicio, pero por lo menos en ciencias sociales creo que este es el sentido. Hay otra modalidad o momento de la evaluación que es lo que se llama la evaluación formativa o de proceso y que está bastante de boga últimamente, bastante en boga, digo, de moda, porque la evaluación formativa es una evaluación que se hace a lo largo de todo el recorrido, no al inicio, y que tiene sobre todo como foco el poder tomar decisiones de reorientación de las prácticas de enseñanza, es decir, poder calibrar un poco si lo que estamos haciendo va en una buena dirección o es necesario torcer el rumbo. Digo que está bastante de moda porque en tiempos de cuarentena y de suspensión de las clases presenciales, el Ministerio de Educación ha establecido que no haya evaluación con calificaciones y entonces en varios medios apareció, bueno, lo que hay que hacer es evaluación formativa, es decir, buscar información de lo que está pasando para poder tomar decisiones en función de la enseñanza. También se le llama evaluación de proceso porque es una evaluación que se hace a lo largo de todo el recorrido de enseñanza y en algunos casos esa evaluación puede tornar innecesaria una evaluación final, una evaluación con un instrumento específico como puede ser una prueba o un examen. En ciencias sociales es útil trabajar dentro de esta línea lo que se llama la evaluación de portafolio o en algunos textos de portfolio. ¿Qué es la evaluación de portafolio? Leo lo que planteo. La evaluación de portafolio permite multiplicar las estrategias y reducir parcialmente las variables extradisciplinares. Puede enriquecer o tornar innecesaria la instancia sumativa. ¿De dónde viene esta evaluación? Viene originalmente de la educación artística. Pensemos que si alguien está enseñando a hacer esculturas,
no se enseña a hacer esculturas y después un día a cierta hora se le dice vamos a tomar un examen de escultura, tenés que venir y hacer una escultura rapidito para ver cómo la haces. En general, cuando se enseña escultura, lo que se va haciendo es todo un proceso de seguimiento de cómo un estudiante va produciendo esculturas, va esculpiendo y se llama evaluación de portafolio a ese seguimiento del proceso y puede ocurrir que, por ejemplo, les pida a un estudiante que digan, bueno, tráeme cómo era el boceto original, cómo estaba la escultura en cierto momento y cómo queda al final. O de todos los trabajos que hicimos durante el año, elegí tres que den cuenta de tu proceso a lo largo de este trabajo. O trae tu mejor escultura y la quiero comparar con la mejor escultura del año pasado. Es decir, la evaluación de portafolio lo que hace es tomar en cuenta el proceso, no la situación final, sino cuál ha sido el camino que llevó adelante cada estudiante. ¿Qué podría hacerse en ciencias sociales? Algo parecido sería ir produciendo textos a lo largo de una propuesta de enseñanza e ir viendo los textos en qué medida esos textos se van enriqueciendo con lo que vamos trabajando. Los recorridos que mencioné antes fueron recorridos cortos, pero uno podría ir tomando esos trabajos y en realidad esa comparación entre la primera y la última actividad podría servir como una evaluación formativa. Pero fíjense que hubo varios momentos en los cuales en este trabajo sobre pobreza y sobre moda tenían que escribir individualmente. Entonces uno podría tomar esas producciones y decir, no voy a tomar una evaluación final, simplemente voy viendo si en las producciones hay un avance en ese sentido. En el texto de Pluckrose pueden ver en la página 181 eh, algo parecido a esto, ¿no? Ahí se pueden ver algunos ejemplos de trabajos de los alumnos sobre, sobre las visitas. En esa época, perdón, en Inglaterra tienen la posibilidad de, para trabajar periodos bastante eh, lejanos en el tiempo, a través de visitas a castillos. Y entonces van a ver un castillo construido por Thomas Wolsey, el rey Enrique VIII, y van viendo cómo era la vida en el castillo. Fíjense cómo ahí tienen diferentes producciones que permiten ir viendo cómo cada uno de los alumnos y las alumnas van trabajando sobre eso que hicieron en el castillo. La evaluación de portafolio es muy interesante, implica también dedicarle tiempo y dedicarle también y entrenar la mirada, poder ver ese proceso. En general es difícil de pensar esa evaluación si uno tiene una gran cantidad de estudiantes o si tiene un tiempo muy acotado de enseñanza, pero es muy útil cuando uno puede trabajar una gran cantidad de tiempo y con un número acotado de estudiantes, que es también algo que ocurre en la educación artística. Y entonces ahí es donde puede ser rico además porque conlleva una buena reflexión metacognitiva. Si uno le propone al estudiante, bueno, trae un trabajo que hiciste al principio, otro que hiciste por la mitad y otro que hiciste al final, y mostrame tus propios avances en ese proceso, también lo invita a que piense sobre sus aprendizajes y que dé cuenta de cómo avanzó. Eh, Finalmente está lo que se llama evaluación sumativa o evaluación final o evaluación recapituladora, lo mencionó, no me acuerdo cómo lo menciona Davini, que es una instancia final donde se puede tratar de capturar qué es lo que en conjunto ha podido aprender un estudiante o un estudiante. Es lo que habitualmente llamamos un examen, aun cuando sea uno puede pensar un parcial o un final, y el parcial también es una instancia de evaluación sumativa, que es de todo lo que se vio hasta ese momento. Siempre digo que es un poco riesgoso estar trabajando este tema justo a las puertas del parcial, porque están pensando más en el parcial que tienen que rendir que en esta reflexión más amplia. Pero bueno, la evaluación sumativa es básicamente algún tipo de instrumento que permita tomar cuenta de esos aprendizajes. Y pueden ser pruebas cognitivas de redacción, por ejemplo, desarrollen un tema típico de escuela secundaria, desarrollen sobre el conflicto entre unitarios y federales. Expláyense. O puede ser de cuestionario, donde hay una serie de preguntas para responder que son de respuesta más acotada, esto es más frecuente en la escuela primaria, o las evaluaciones objetivas, que son evaluaciones estandarizadas, que son útiles para trabajar con gran cantidad de estudiantes,
son muy difíciles de elaborar, pero muy fáciles de corregir, porque uno tiene que hacer una gran cantidad de preguntas y dar opciones múltiples, ¿no? Lo que se llama multiple choice, o de relacionar una columna con otra, o de establecer verdadero o falso. Esto que se llaman evaluaciones objetivas, después son fáciles de corregir porque es una grilla y es el tirdando, la primera la A, la segunda la C, la tercera la D, y entonces ya lo corrijo fácil, pero son difíciles de elaborar porque son una gran cantidad de preguntas y además porque tienen que ser muy precisas, que tienen que dar claro qué es lo que se está evaluando y qué no. La gente de educación ha trabajado en particular sobre esto y provienen de la tradición conductista, o sea, a principios del siglo XX, cuando el conductismo venía desarrollando investigaciones acerca del aprendizaje, lo primero que formuló es cómo se evalúa. Edward Thorndike se llamaba, creo que Edward Thorndike, el que planteó las primeras evaluaciones objetivas y después de un buen desarrollo de las evaluaciones objetivas se empezó a preguntar, bueno, ¿y cómo sería una enseñanza que lleve a este tipo de aprendizajes? En la vertiente constructivistas ocurrió lo contrario, nos hemos preocupado durante mucho más tiempo cómo enseñar y bastante menos sobre cómo evaluar a posteriori. Eh, Pueden ser también orales o escritas, y esas evaluaciones objetivas apuntaban originalmente a responder a una demanda de los estudiantes norteamericanos que en el siglo XIX eh, luchaban contra la arbitrariedad de las evaluaciones orales. Eh, ¿Cuáles son las virtudes y los problemas de estas evaluaciones sumativas? Tienen realmente bastantes defectos porque son una instancia un poco artificial, ¿no? Decir que una persona en cierto tiempo, generalmente acotado, tiene que dar respuesta de todo lo que sabe, implica en general muchos componentes emocionales, porque digo, uy, en poco tiempo tengo que responder todo. Tiene también mucha relación con otros saberes. Uno quiere evaluar qué saben sobre el contenido que trabajamos de ciencias sociales, pero se pone en juego también las habilidades para escribir o redactar correctamente, y entonces quien tiene mejores habilidades de redacción tiene más posibilidades de aprobar un examen de historia que quien tiene malas habilidades de redacción. Entonces, terminamos evaluando otras cosas, ¿no? Eh, Suele traducirse también en decisiones de acreditación o de promoción, es decir, se acredita o no cierto espacio curricular y se promociona o no para el espacio siguiente o para el grado siguiente. Y entonces, una de las herramientas que tenemos para tratar de amortiguar el impacto de esto son las grillas de indicadores, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder evaluar estas pruebas estandarizadas? Bueno, ahí tenemos en la página 179 de Pluckrose, en estas pruebas cognitivas, tienen ahí un listado de comprobación, ¿no? ¿Qué se quiere comprobar? Cronología, testimonios, lenguaje, semejanzas, diferencias, y se pone al lado un indicador. Cronología, posee conciencia de términos históricos, por ejemplo, antes de Cristo, después de Cristo. Testimonios, es capaz de comprender el tipo de testimonio que emplea el historiador. Posee conciencia de cómo los historiadores emplean los testimonios. Lenguaje, posee comprensión de las palabras utilizadas dentro de un contexto histórico. Es decir, una grilla de calificación sería algo que un docente redacta, diseña junto con la evaluación sumativa. Se puede hacer, como en este caso, junto con la evaluación o, como por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tomamos parcial en la materia, yo ya tengo una grilla de evaluación que ahora ya la tengo incorporada, hace rato que ni la leo porque ya tengo idea de qué espero que respondan en cada una de las preguntas. Como este año tenemos una evaluación nueva que tiene que ver con este formato virtual, entonces hay otra técnica de corrección que después se los voy a contar cuando corrija, pero que básicamente no es establecer una grilla previa, sino corregir cada pregunta por separado y ver cuál es la mejor respuesta posible dentro del grupo. A esa mejor respuesta posible darle el puntaje máximo y desde ahí ir descendiendo hasta la menor respuesta esperada y viendo si esa respuesta está dentro de los parámetros de acreditación o no. ¿No? Sería como otro modo de corrección. Eh,
¿Convienen o no convienen estas evaluaciones sumativas? Han sido en algún momento muy denostadas, pero también es cierto que a veces son instancias interesantes de aprendizaje y por lo menos en la materia también tratamos de que así lo sean. Es decir, no sé si han tenido la experiencia, pero por ejemplo yo aprendí mucho los exámenes finales. Cuando estaba en mi carrera, por ahí podía ir sabiendo mucho o poco, pero si el docente que toma el examen lo toma también como una instancia de aprendizaje, podemos pensar juntos, podemos dialogar, podemos reflexionar acerca de dónde está el error cometido y más allá de la evaluación numérica final, puede ser una instancia reflexiva. Y del mismo modo, después de un trabajo prolongado, ponerse a producir por escrito en un momento lo que sea hasta este momento, también permite al estudiante sacar un autorretrato de en qué punto estoy y cuánto he podido aprender en este momento. También es importante que ahí eh, se establezcan logros básicos y que incluyan diferentes tipos de preguntas. En la página 192 de Blue Cross ven también tipos de preguntas, ¿no? En página 192 abajo, él habla preguntas de memoria, por ejemplo, en qué año tal cosa, preguntas convergentes, en qué se asemeja esta herramienta a esta otra, cómo crees que funcionaba esta pieza, preguntas divergentes, imagina tratar de escapar un escondrijo, utilizado por los clérigos, bueno, son todas preguntas vinculadas a contenido de la historia inglesa. Preguntas que suponen un juicio. Fíjense que esa variedad de preguntas también apela a habilidades cognitivas diferentes. Y eso le da mayor margen de acción a cada estudiante a la hora de responderlas. Cuando las preguntas son todas del mismo tipo, es bastante más difícil salir adelante. Ahora, si las preguntas incluyen algo de memoria, algo de juicio, algo de creatividad, algo de comparación, permite que haya, que se pongan en juego diferentes herramientas cognitivas. Avanzo un poco más con consideraciones particulares dentro del área de sociales. En primer lugar, me parece importante rescatar que las evaluaciones tienen que ver con los propósitos y objetivos. Y nosotros arrancamos este cuatrimestre pensando en para qué enseñamos ciencias sociales. Y entonces ese para qué tiene que estar presente a la hora de pensar la evaluación. A veces ese para qué orienta la enseñanza, pero a la hora de evaluación nos olvidamos de ese para qué y evaluamos cosas que no tienen mucho que ver con ese propósito o los objetivos que nos dimos. Y entonces es importante volver a plantearse a la hora de diseñar una estrategia, una modalidad de evaluación o un instrumento específico, bueno, ¿para qué estoy enseñando esto y qué es lo que en definitiva quiero que aprendan mis estudiantes? Yendo un poco más a fondo, también hay que ver, bueno, de eso que quiero enseñar, cuánto hay de presencia ahí de información y cuánto hay de categorías explicativas, de esos conceptos para enseñar. Uno puede pensar que históricamente en la enseñanza fáctica lo único que importaba era la información, cuánto mide el Everest, qué distancia hay de un punto extremo al otro de la República Argentina o en qué año San Martín, mientras que la enseñanza más centrada en comprensión crítica apuntó a las categorías explicativas. Pero ¿qué pasa? No solo necesitamos categorías explicativas, también necesitamos cierta información. Por ejemplo, uno no puede razonar por qué Jujuy se llama Jujuy y queda arriba de la provincia de Salta. Y entonces también para un chico de primaria es importante saber dónde queda Jujuy. ¿Eh? Y hay que poder evaluar la relevancia relativa de tener ciertas informaciones y poder ubicarlas y poder llevar adelante un trabajo con categorías explicativas. Y eso además también permite que un estudiante que tiene más dificultades para poder ir construyendo las categorías explicativas pueda con la memoria ir por lo menos dando cuenta de que ha incorporado cierta información. Entonces, en ese sentido, también contribuye a un proceso formativo de estudiantes que tienen más dificultad para los procesos cognitivos más complejos. Y por último, pero no menos relevante, quisiera plantear lo que para mí es el criterio básico para pensar cualquier propuesta evaluativa en ciencias sociales, y es la noción de isomorfismo. Isomorfismo viene del griego, iso significa igual y morfismo forma. Y es que lo esperable es que la instancia de evaluación sea lo más parecido posible a la instancia de aprendizaje. Es decir, si nosotros aprendimos analizando documentos, seremos evaluados analizando documentos. Si nosotros aprendimos
discutiendo sobre una película, seremos evaluados discutiendo sobre una película. Si nosotros aprendimos leyendo un texto explicativo, seremos evaluados leyendo un texto explicativo. Es decir, la actividad que esté incluida en ese instrumento de evaluación tiene que ser lo más parecida posible a las actividades que fueron desarrolladas durante el proceso de aprendizaje, con la diferencia de que en esa instancia de evaluación queremos que se incluya aquello que fue conceptualizado en cada instancia de aprendizaje. A mí esto me parece que es clave. ¿Cuál es la principal dificultad para esto? La principal dificultad es que muchas veces no se piensa la enseñanza de las ciencias sociales como actividades. Es decir, eh, si la enseñanza de las ciencias sociales es siempre un docente que explica y no hay una actividad productiva por parte del estudiantado, entonces, claro, es difícil que haya una actividad que después pueda llevar a la evaluación. Ahora, pensemos también en nuestra asignatura. Todas las actividades que fuimos proponiendo en los foros y que habitualmente proponemos en los prácticos son también nuestra fuente de inspiración para el tipo de consignas que proponemos en los parciales, porque precisamente eso que hicimos en situación de aprendizaje, enriquecido con las conceptualizaciones propuestas después, es lo que queremos recuperar en la instancia de evaluación. Lo propongo cuando sé que están en momento de producción de sus parciales, pero también porque me parece importante pensar, bueno, ¿cómo llevamos esto al aula de primaria, de secundaria, pensando en cómo mantenemos el isomorfismo? Uno de los problemas serios que tenemos en la evaluación es que en general aprendemos leyendo y escuchando y somos evaluados hablando y escribiendo. Decía en el teórico sobre lectura y escritura que conviene anticipar actividades de escritura y eso va a amortiguar un poco el pasaje. Pero además, esas consignas de escritura se pueden repetir de forma muy semejante en la evaluación sumativa o incluso la misma consigna, como pasaba en los recorridos que hicimos antes. La misma consigna que fue hecha al principio en la instancia de problematización, la retomamos al final. ¿Y entonces qué significa ser pobres? ¿Y entonces por qué la gente se viste como se viste? Y esa pregunta, escrita al final, en diálogo con todo lo que hemos leído durante todo el recorrido, nos permite saber qué aprendimos y qué no hemos aprendido. Cierro entonces presentando los textos con los que vamos a trabajar. eh, y ahí van a ver los cuatro textos donde están los recorridos de enseñanza y los dos sobre evaluación. Sé que este teórico llega muy cerquita del momento de la evaluación y quizá alguno no lo vea porque está preocupado por el parcial. Sin embargo, creo que fui dando algunas pistas ricas para poder pensar varias de las preguntas. Lo que más nos importa en todos los momentos es que ustedes tengan el derecho de aprender y que nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecer todas las herramientas para que lo hagan. Entonces, también en la evaluación lo que nos interesa es haber garantizado que tengan todos los elementos disponibles para crecer en su formación como docentes. Cuídense, cuidémonos y seguimos trabajando. Nos vemos pronto.